Esta clase es muy importante porque de esta clase va a venir varios casos clínicos. ¿Está con frío? Muy chico. Cachetado. Mucho cachetado. Ya, de aquí van a venir preguntas y casos clínicos, así que cuidado. Bueno, de todas las clases también. Pero de acá, digamos que es una de las más críticas. Los síndromes, y vamos a hablar de los síndromes de arterias. Sería en específico. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de lo que... Todo esto es enfermedades cerebrovasculares. Vamos a hablar primero de la parte de isquemias y después vamos a hablar de las hemorragias, que son más cortitos. La mayoría de los problemas son isquémicos, el 80%, algunos son 85%, más o menos 80% y 20% son hemorrágicos. Le llaman ACV o SB. Bueno, la verdad que pueden decirle, a mi parecer, cualquier cosa. ¿Qué es ACV? Accidente cerebrovascular. ¿Qué es SB? Enfermedad cerebrovascular. La verdad que no, yo prefiero que se nombre esto, porque la enfermedad cerebrovascular no siempre es tal. Cuando hay un infarto, por ejemplo, cardioembólico, no es por una enfermedad cerebrovascular, es por un coágulo que se formó en el corazón y se ha tapado la arteria. ¿Qué tiene de enferma la arteria cerebrovascular? Nada, simplemente que se ha alojado ahí. Si se estuviera alojado en el pulmón, ¿qué voy a decir? Que hay una enfermedad pulmovascular, neurovascular. No, pues, por eso es que yo prefiero seguir usando accidente cerebrovascular. Pero, iguales. Bueno, ambos, cualquiera de los dos, van a ser definidos como un déficit de la actividad neural, o sea, de las conexiones neurales o de las vías neurales, que puede ser transitoria o permanente. Vamos a hablar también qué cosa es transitoria más adelante, por isquemia, infarto o hemorragia. ¿Okay? Bueno, es importante porque es la primera causa de discapacidad en el mundo y es la segunda causa de muerte en el mundo, después de los cánceres. Vamos a hablar de los infartos cerebrales según el mecanismo. ¿Ok? Pasa. Según su mecanismo. ¿Ok? Y básicamente hay tres mecanismos por los cuales se van a dar estos infartos cerebrales. El primero es el trombótico o aterotrombótico. ¿Ok? El segundo es el embólico y el tercero es el hemodinámico. Esos son los mecanismos por los cuales se produce. Muy importante, porque según el mecanismo, el médico tiene que establecer el plan de trabajo, no es igual en cada uno. ¿Qué es la trombosis? La trombosis, acá tenemos un corte transversal de un vaso sanguíneo, acá tenemos placa de ateromas, ¿no? Y usualmente esas placas de ateromas lo usual es que con el tiempo se rajen y sobre ellas se forma un coágulo de sangre que obstruye el lumen vascular a un punto que haga que el flujo sanguíneo cerebral de este vaso dañado o afectado produzca una obstrucción que lleva a una isquemia o infarto. Bueno, una isquemia no es lo mismo que un infarto. ¿Okay? Entonces, en estenosis o oclusión intracerebral por un trombo. El trombo es un coágulo de sangre en una placa ateroesclerótica. ¿Okay? A veces también se da en estados protrombóticos, lo que no se dice acá que puede no haber una placa, sino simplemente un estado protrombótico. ¿Qué es un estado protrombótico? Cuando la sangre tiene la tendencia a coagularse por sí sola. La causa más frecuente de un estado protrombótico es el síndrome linfofolipídico, asociado a veces al lupus y el tema
que la sangre tienda a obstruirse y se tapona cualquier arteria, arteriola, capilar, etcétera, y va a producir también sin que haya un ateroma. Entonces, el mecanismo de trombosis incluye el estado hipercoagulable. Le decimos aterotrombótico, pero tenemos que tener en cuenta que puede ser un estado hipercoagulable y no va a haber un ateroma, pero va a producir un trombo. ¿Okay? El estado hipercoagulable también puede producir una embolia, ojo. ¿Okay? Pero lo típico es lo que acabo de escribir acá. Entonces, voy a tener usualmente la característica clínica asociada a un cuadro aterotrombótico, que me lo diga alguien de mi grupo. Es progresivo, es agudo. Se instala en tú. Estás en la luna de Bailán. Los aterotrombóticos se caracterizan porque clínicamente se instalan en minutos, horas o días. ¿Qué? Y es progresivo, ¿no? Que dijo el compañero. Sí, él dijo en días, pero eran minutos, horas o días. Ok, entonces esa es la característica clínica, porque por tomografía es una tomografía celular, ¿no? Por tomografía yo no puedo saber con exactitud si esto es aterotrombótico o es embólico. Por el examen de la actividad personal tampoco. Entonces, ¿cómo lo sé? Por anamnesis. ¿Y qué hace la mayoría de médicos? Hace examen de todo porque no saben diferenciar por anamnesis algo. Y de frente hacen escalas, tonterías y a todos les hacen los mismos exámenes. Y si van a una clínica les hacen hacer exámenes por puras, cuando no es necesario, solo para sacarles plata, porque esa clínica está hecha para eso, para el negocio. El segundo mecanismo es el embólico. Bueno, esta va a ser la oclusión de una arteria por un coágulo que se ha formado en otro sitio lejano a esa arteria, mientras que acá el coágulo se formó en una placa rota o el ateroma ha ido obstruyendo tanto, porque a veces no se forma un coágulo acá, a veces el ateroma obstruye tanto, va creciendo tanto, que ya el lumen es tan pequeño que el flujo sanguíneo, sin que haya un coágulo, ya no llega. Y entonces deja un territorio vascular sin irrigación. En este caso, sí va a haber un coágulo siempre que se forma fuera del cerebro, usualmente, puede ser el cerebro. Lo cierto es que se va a formar no en la arteria dañada, sino en una arteria proximal, o sea, más abajo. Hablamos de las carótidas, hablamos del arco aórtico, en ese trayecto se va, y eso se llama embolia vaso-vaso. O sea, de un vaso, comienza en un vaso y termina en otro vaso. O puede ser una embolia formada en el corazón y se llama embolia cardioembólica o corazón-vaso, así se le llama. ¿Okay? Entonces, dice un vaso proximal o el corazón, y que va a migrar por el torrente sanguíneo al área infartada, donde va a ocluir de manera súbita. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta un infarto embólico a diferencia de un trombótico? Dilo fuerte, pues, para compañeros. Abrupto. ¿Abrupto qué? Es el segundo. ¿Segundo qué? ¿Qué? Explícales. En la clínica se va a ver segundo, o sea, la persona va a estar en segundo. O sea, el defecto neurológico va a ser así, abruptamente, inmediato, en segundos. ¿Okay? Y eso tampoco se va a ver bien en la tomografía, tampoco se va a ver en el examen, es anamnesis. Y uno tiene que ser muy acucioso y estar muy atento a la examen, cómo empezó exactamente. Y ellos me han visto cómo hago las anamnesis para detectar eso. Soy muy acucioso y repito a veces cuando el paciente, hoy tenemos una paciente que era un cero a la izquierda para darnos los datos. Fue difícil sacarle los datos, pero tuve que insistirlo de varias maneras para darme cuenta cómo es que se dio. ¿Okay? Y
Resultó que el paciente estaba yendo a su trabajo y de pronto, súbitamente, se sintió mal, sentía que se desmayaba y se tuvo que sentar y después se dio cuenta que no podía ver bien. Así fue, ¿no? Entonces fue tan rápido que en el trayecto, ahí nomás, no pudo ni caminar, tuvo que sentarse. Así es, pum, inmediatamente. En cambio, una terapia trombótica no es así. Comienzo a sentir que se me va adormeciendo, sigo caminando, si estoy en la calle, y en minutos o en horas, o de repente al día siguiente ya se me adormece más. Es diferente. No me va a sentar, no me va a clavar en ese momento en el lugar donde estoy. No. Y ya le mandé ese estudio embólico por sacarlo al paciente. Bueno, como dice acá, el inicio abrupto e hiperagudo del segundo familiar de ese inicio. Ahora, radiológicamente, a veces, pero no es lo que les recomiendo, mejor en el análisis. Hay una diferencia, a veces, en que los infartos embólicos pueden ser usualmente medianos en forma triangular, pero la verdad es que eso no es algo que yo quisiera que graben mucho. Lo que sí tienen en común los infartos es que muchas veces, cuando agarran la región cortical, con la región subcortical, y miren la forma media geométrica que tiene, como si fuera un trapezoide, ¿se dan cuenta? Puede parecer un rectángulo, puede parecer un triángulo, acá por ejemplo parece un triángulo, ven las formas geométricas que adquiere. Usualmente la ubicación córtico-subcortical en forma geométrica es una característica, cuando la vea, que me dice o me sugiere que eso es una lesión isquémica o infarto. Una isquemia no es lo mismo que un infarto, ahorita vamos a ver por qué. Ahora, existen los infartos lacunares que no agarran la región córtico-subcortical, sino la región de la sustancia blanca o cerca de los ganglios basales, que son ovoideos o circunferenciales. Ya no cumplen esta característica de ser córtico-subcorticales y tener forma geométrica. Por eso no digo, no todos los infartos. ¿Okay? Pero cuando veo esto, trato de buscar si tiene una forma geométrica para diferenciar de los tumores. Los tumores, por ejemplo, no tienen forma geométrica. ¿Okay? Ahora, no todos los infartos van a tener forma geométrica. Es lo usual, es lo frecuente. Sirve para distinción radiológica, pero no siempre se da, como es la medicina. Y acá tenemos, miren, un gráfico. Bueno, este es el tercer mecanismo, el infarto hemodinámico. ¿Qué es un infarto hemodinámico? Es un infarto que se produce por una reducción de la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión con la que llega a entrar el flujo sanguíneo en el cerebro. Y es el resultado de, lo dice la pizarra, ¿recuerda? De la presión arterial media menos la presión intracerebral. Esa es la presión de perfusión cerebral. La presión arterial media se calcula sistólica más 2 diastólicas entre 3. ¿Cómo? Una sistólica más el doble de la diastólica sobre 3. Ya, esa es una manera, bien, esa es otra manera. Hay varias maneras. Sí. Bueno, está bien, correcto lo que está diciendo. Bueno, entonces tienen la presión arterial media y eso le resta la presión intracerebral. ¿Cuánto es la presión intracerebral intracraneal normal? De 10 a 15 milímetros. ¿Ya? Cuando llega a 18, 20 hablamos de hipertensión. Ok, entonces más o menos calculen así. Entonces miren, acá tenemos la presión de perfusión, el flujo sanguíneo, que está una presión, no es el flujo, está en esas unidades, mililitros por 100 gramos de masa por minuto. ¿Ok? Entonces un flujo normal está entre 50 a 100 unidades, 100 o 50 mililitros por 100 gramos de masa por minuto. Es un flujo normal. Cuando comienza a bajar entre 50 a 20, decimos oligoemia.
ya no está circulando bien, pero no se está produciendo ningún daño. Y cuando llega de 20 a 10, llamamos isquemia o penumbra. Y es una zona o un flujo que esa área o esa masa cerebral o las neuronas ya no van a funcionar, se van a paralizar, pero no se van a destruir. ¿Okay? Porque tiene todavía un flujo de sangre pequeño que le permite que no se destruya. Se produce daño funcional no estructural de la neurona o el tejido cerebral. O sea, es recuperable. Y acá vemos toda una masa, una zona de infarto donde tenemos el flujo normal, la oligemia, la penumbra y la zona necrótica o infarto. El infarto es cuando tiene el flujo es menor de 10. Esta zona es irrecuperable porque se puso una lesión estructural, ya no funcional solamente, sino estructural. O sea, esa zona ha quedado muerta y ni Dios la va a recuperar, ni la rehabilitación. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Que ha venido su hija. ¿Y por qué no lo dijo cuando estuve ahí arriba? Bueno, voy a subir, yo subo con las dos cosas, ahí voy a ver, ¿ya? ¿Listo? Listo. Sí, dile que voy a ir a subir, a hablar con él más tarde. Ya, chao. Bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando se da un infarto cerebral, y esto ya es manejo que se ve en clínica, pero sería bueno explicarlo una vez porque esto es muy importante. Cuando se da un infarto cerebral, van a ver que en la mayoría de emergencias le dan captopril al paciente. ¿Y qué hago al darle captopril? Bajo la presión arterial media. Si bajo la presión arterial media y la presión intracraneal, cuando se da un infarto, aumenta. Disminuye la presión de perfusión. Y si disminuye la presión de perfusión, empeora. Esta penumbra se va a convertir en necrosis. Entonces voy a ampliar la zona irrecuperable. Pero eso es lo que hacen hasta ahora, hasta en clínicas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mantener la presión alta, pero hasta cierto límite. Lo máximo que pueden permitirle al paciente que esté de presión arterial elevada es 220 por 120. Más de eso ya tiene que bajarlo un 25%. Pero si está en 200 por 100, lo dejo. ¿Cuánto tiempo? Le permito que esté con presión alta. 2 días. Después de eso lo voy bajando gradualmente. Si yo le bajo la presión inmediatamente, voy a aumentar. Entonces el paciente no va a poder recuperarse porque esa es la zona que se recupera. Cuando un paciente tiene un infarto cerebral y se recupera, lo hace parcialmente. Y se lo hace parcialmente porque esta zona se reperfunde mejor. Y esa zona es la zona que no se va a recuperar. Esta es la secuela. ¿Okay? Bueno, eso es en relación al tratamiento, pero volvamos al tema del infarto hemodinâmico. Eso es un infarto, como dije, por baja presión de perfusión. ¿Y en qué parte del cerebro o del árbol arterial cerebral es donde más se va a notar la falta de presión de perfusión cerebral o la reducción de la presión de perfusión cerebral? En las arterias distales de un tronco arterial del polígono de Willis. El polígono de Willis lo vamos a ver, no me acuerdo si en esta clase lo vamos a ver. Son troncos arteriales gruesos que están en el cerebro
Y conforme se van dirigiendo distalmente a irrigar toda la masa cerebral, van adelgazándose hasta llegar a arteriolas finalmente capilares, ¿ok? En su parte más distal. Entonces, esa es la razón por la cual en un infarto hemodinámico, la zona que va donde hay menos presión, ¿dónde es? ¿En la arteria donde es más gruesa o en los capilares distales? ¿No? Los capilares. Les voy a decir por qué. Porque las arterias gruesas tienen una función que se llama transporte de sangre. Mientras que los capilares, su función no es transportar sangre, es difundir la sangre al tejido. Mientras que uno va así, el otro va así. Entonces, para que el capilar pueda hacer esto y difundir el oxígeno y los nutrientes y recibir el CO2 en esta dirección, o sea, del tejido hacia la sangre, hacia el vaso capilar, el flujo tiene que ser lento. Y si el flujo es lento es porque la presión de perfusión es baja. Y si tengo un infarto hemodinámico donde la presión es baja, porque le bajó la presión arterial, o porque tiene una arteria, por ejemplo la carótida, que se ha llenado de colesterol y está así, obstruida, y entonces la presión de perfusión va a disminuir por el diámetro vascular. ¿Dónde se va a notar el primer infarto? En la región distal de ese vaso sanguíneo. Y si hablamos de los principales territorios vasculares cerebrales, la cerebral media termina, voy a ver en este gráfico, en esta tomografía cerebral, más o menos haciendo una línea perpendicular entre el cuerno del ventrículo frontal, perpendicularmente hacia la superficie craneana. Ahí es el límite entre el territorio del cerebral anterior y la cerebral media. Y en la parte posterior, el territorio cerebral media y el cerebral posterior, más o menos también van a terminar en una línea perpendicular en el cuerno posterior ventricular. Entonces, ¿dónde se va a ver el infarto? Justamente donde está en el área limítrofe de la arteria. Y este es el área limítrofe por adelante y por atrás de la cerebral media. Entonces, un infarto en la cerebral media hemodinámico, voy a verlo como un infarto en el territorio limítrofe, tanto en la cerebral media, en la cerebral anterior y en la cerebral posterior. Entonces el infarto va a tender a notarse en estas zonas. Se llama infarto en zona de frontera, zona limítrofe o línea de aguas. Es como por decir el territorio de Brasil y Perú. En esa línea, ahí se va a dar. ¿Ok? ¿Por qué? Ya expliqué por qué. Porque las otras arterias que no son capilares, su función no es transportar o hacer difusión de gases y nutrientes. Su función es transportar sangre. Entonces, como son arterias transportadoras, tienen una velocidad de perfusión mayor, por lo tanto la presión de perfusión es mayor. Por eso sus paredes son diferentes. Están diseñadas para cosas diferentes. ¿Sí? Listo. Entonces acá dice, en el límite entre los territorios vasculares. Ahí es donde se suele observar. Y un infarto hemodinámico no es usualmente abrupto, pero puede ser agudo o puede ser a veces, menos probable, hiperagudo. Pero ¿cuándo es que lo voy a sospechar? Aquí sí, el infarto hemodinámico no lo sospecho tanto por la clínica, lo sospecho más por la imagen. Acá es al revés de los fármacos. Lo voy a sospechar al ver esto. Y puede ser, parecer un arterio trombótico o parecer un hemólico. Pero la anamnesis tiene un dato clínico que me puede ayudar, que es cuando hay hipotensión arterial, o sea, el paciente se sincopa, tiene un cuadro sincopal previo. ¿Okay? Pero eso no es seguro, porque una embolia también me puede dar un cuadro sincopal, ¿okay? O un presíncope, no llega a ser el síncope, me puede dar un cuadro presincopal o sincopal. Tampoco es seguro eso. Pero lo que sí es un poco más seguro es esto, la ubicación. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cómo es que diagnostico cada uno de los infartos. ¿Okay? Bueno, eso es según el mecanismo etiopatogénico
de la lesión isquémica o del infarto. Ahora vamos a ver según el patrón temporal. Muy importante y se da por anamnesis. Acá tenemos curvas, varias curvas. Una abrupta, miren, abrupta que mejora, comienza a mejorar. Esta abrupta que mejora es un ataque isquémico transitorio. Si es que mejora antes de las 24 horas, si mejora después es un infarto embólico. Pero el infarto embólico usualmente empieza súbitamente y se queda estacionado. Y acá tengo otras dos líneas que no son abruptas, evolucionan minutos, horas o días y van evolucionando y llega un momento en que se estabilizan. Acá el gráfico no alcanzó, pues queda estabilizando. Pero miren el inicio de la diferencia, no lo confundieron. Y acá tenemos una que sigue avanzando y una que mejora. Ese es un ataque isquémico transitorio, pero de inicio arteriotrombótico. O sea, los ataques isquémicos transitorios pueden ser embólicos o pueden ser arteriotrombóticos. ¿Sí? Y este es un infarto, bueno, arteriotrombótico. ¿Ya? Va evolucionando, no hay una mejoría. Después de horas o días, la lesión queda establecida y el paciente ya no empeora más. Entonces acá ustedes más o menos tienen que saber, está descrito acá, ¿sí? Todo lo que acabo de decir, y según la gráfica está descrito. ¿Cuándo es un infarto? Hay dos conceptos que tienen que tener acá, en base a lo que se dice acá en estos dos párrafos. Un infarto isquémico en evolución o progresivo, o un infarto isquémico que ya está establecido. Uno en progresión significa que está todavía en la fase en la cual la curva está ascendiendo. Y uno estabilizado es cuando está en la fase de meseta. Es muy diferente el manejo en la rampa de subida cuando ya está estable. Cuando esté en la rampa de subida no sé dónde va a terminar el infarto. Puede terminar muriéndose. Entonces, un paciente que está con un infarto en evolución o progresivo tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intermedios, por lo menos, nunca en unidades generales. En un hospital hay unidad general, cuidados intermedios y cuidados intensivos. Un hospital como este. Entonces, ustedes dicen, si está evolucionando, tiene que quedarse todavía en una unidad intermedios o cuidados intensivos. No lo puedo subir a un piso porque puede seguir empeorando y terminar muriéndose en piso donde no va a haber máquinas ventilatorias para intubar rápidamente, no hay equipos adicionales para esos casos. Cuando está estable, se define si ya está sin progresión más de 24 horas, un infarto de la circulación carotidia o anterior, o si está sin evolucionar más de 3 días en un infarto de circulación posterior o vértebro-basilar. ¿Okay? Ahí se considera estabilidad. Los infartos vértebros son muy peligrosos, por eso se toma más tiempo para definir si está estable. Porque los infartos vértebro-basilares pueden seguir evolucionando en 2 o 3 días y terminan muriéndose. Son los que más se mueren en su caso. Son los más peligrosos. Bueno, infarto cerebral ahora según su tamaño. Cuando es pequeño, a ver, ¿qué pasa acá frente? Para que nos hables sobre los tamaños. Tú me has dicho así, quiero hablar, estás ansiosa por hablar. Realmente que no presenta un problema visual. Claro, ahí está el meollo, ahorita lo vamos a explicar. Un infarto pequeño o lacunar, usualmente un menor de 2 o 2.5 centímetros, y que se da usualmente en las arterias perforantes, que son ramas de los troncos principales de la cerebral posterior, cerebral medio, cerebral anterior,
son infartos pequeños, usualmente me van a dar uno de estos síntomas. Una hemicoestesia o hemiparesia, una paresia con trastorno motor y un trastorno sensitivo. Usualmente nada más. Una mezcla de los dos o uno de ellos. ¿Ok? Y tiende a ser una hemiparesia proporcional. ¿Quién me dice por qué es proporcional? Ya lo dije en la clase pasada. Cuando se califica la forma de los miembros. Está bien, es igual, yo sé, pero digo por qué los infartos pequeños tienden a ser proporcionales. ¿Cuál es la razón? No va a tener un regaño. La razón es porque he dicho que esto se produce por las perforantes, y las perforantes están dirigidas a los ganglios basales, que es donde la vía piramidal, les dije en la clase pasada, se empaquetaba y daba infartos proporcionales. ¿Eso dije o no? Entonces las perforantes irrigan justamente desde los ganglios basales hacia abajo. Entonces irrigan las perforantes la zona donde la vía piramidal ya se empaquetó, ya se juntó y baja empaquetada, y por eso tiene a ser proporcionales. Ahora, si yo tengo solamente esto y no hay ningún otro deterioro neurológico más, entonces pienso que es un infarto menor o lateral. ¿Qué? ¿Ok? Si además de esto yo encuentro algún trastorno del campo visual por confrontación, o si tiene afasia cuando la hemiparesia es del lado derecho, o si tiene un trastorno de heminegligencia espacial cuando el trastorno es una hemiparesia izquierda, entonces tengo que pensar que no es un infarto menor, sino es un infarto mediano, siempre que el paciente esté bien despierto. ¿Por qué? Y la hemiparesia puede ser proporcional o no. Aquí voy a explicar por qué. Me voy a ir a un dibujo de la tomografía. Estos son los ganglios basales y a partir de acá la vía está baja empaquetada. Si hay una lesión aquí, entonces va a dar hemiparesia o hemicoestesia proporcional. Pero si el infarto no es de este tamaño, sino es medianito como este, acá imaginemos que este es el hemisferio izquierdo, acá voy a tener un trastorno que se llama afasia. Y si fuera el lado derecho, voy a tener heminegligencia espacial. ¿Qué es la heminegligencia espacial? La heminegligencia espacial es un trastorno en el cual El paciente no reconoce su lado afectado. no reconoce no solamente su lado dañado, puede no reconocer su hemicuerpo como suyo, o puede no reconocer el espacio que lo rodea como que existe, sino usualmente, como se da en lesiones del hemisferio derecho, el lado izquierdo es donde se da la negligencia, puede para el mundo ser solamente esto y no se da cuenta del resto, de la otra mitad del mundo. Si está parado su hija acá, no la va a ver, porque hubo un hemianóptico, porque dicen, pero puede ser hemianopsia. No, el hemianóptico es como si ustedes se taparan con una cartulina a la mitad de los ojos. Entonces les digo, a ver, miren bien, y comienzan a ver esto. Porque para ustedes mentalmente el espacio no termina acá. Mentalmente la representación mental que tienen, que se llama imaginación, ya lo dije en la primera clase, van a tener en la mente que todo el espacio que los rodea es todo esto y atrás, pero un eminegente para él no tiene esa representación, ese esquema mental. Para él el mundo es solamente esto. Y eso se da cuando la lesión es parietal derecha. Cuando la lesión es parietal o frontoparietal izquierda, hay un problema que se llama afasia o apraxia del labio. ¿Ok? Una parte que sí siente, ¿no? Aunque no, o sea, no reconoce. Puede, o sea, también puede cuando sentir. lo toca, su corteza emotiva se activa, ¿no? Sí, exacto, pero su corteza cognitiva para él no existe, solamente hace así y no sabe dónde está.
como vimos un paciente, ¿se acuerdan? Lo pellizcaba en el lado donde estaba mi gente y se ponía nervioso. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué siente? Nada, mi hija, pero se le ponía nervioso y hablaba que es familiar, su hija, ¿no? Ah, esto es mi hija, pero le estaba pellizcando yo el pezón. Pero en el otro lado decía, ¡au! Y se tocaba. Todo lo que les digo, todas las cosas que les digo no son hipótesis, son hechos que nosotros vemos en los pacientes. Desde la primera clase que les vengo hablando, no son teorías, no, son hechos que se interpretan bien cuando los vemos. Cada definición que les vengo dando desde la primera clase es así en neurología. Bueno, esto lo traigo a modo de ejemplo para ver lo que es un infarto mediano. Cuidado con el examen. Entonces acá está explicado lo que acabo de decir. ¿Y por qué la hemiparesia puede ser proporcional o no? Bien fácil. Nuevamente vemos mi imagen. Si el infarto es mediano y agarra los ganglios basales, va a ser la hemiparesia proporcional. Okay. Y si lo respeta, como en este caso, puede no ser tan proporcional. Puede ser parcialmente proporcional, casi proporcional. Pero cuando digo que hay proporcionalidad, cuando hay más de 2 puntos de diferencia de fuerza entre una extremidad o la cara. Una cara totalmente caída, un brazo caído y la pierna está casi normal. Hay mucha diferencia. Ahí digo, no es proporcional. Por eso digo, puede o no ser proporcional. Y un infarto extenso, bueno, no tengo un dibujo acá de un infarto extenso, pero es todo el territorio. ¿Dónde está el ejemplo? Ya, un infarto extenso sería, dijimos que el territorio cerebral es todo esto, ¿no? Ya, es todo el territorio cerebral. Todo. Desde esta línea hasta esta línea, así todo parejito. Se obstruye todo un tronco cerebral del polígono Willis de manera completa. Eso decimos infarto extenso, pero específicamente lo decimos cuando es de la cerebral media. Y como la cerebral media irriga la mayor parte de la región supratentorial del encéfalo, o la mayor parte del cerebro, como quieran decirlo, ese tamaño de infarto va a producir un edema citotóxico. Todo infarto produce edema citotóxico, que se hincha los primeros 5 días. Ese cerebro se hincha. Pero cuando es una lesión grande, se hincha tanto que desplaza la línea media del cerebro primero hacia un lado y ahí hacia abajo y aplaza el tronco cerebral donde está el sistema reticular activador ascendente. Y si se aplaza el sistema reticular activador ascendente, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es de despertar. Muy bien. Estás estudiando. Estás estudiando. Estás muy bien, te digo. Estás muy bien. Estás muy bien. Entonces ocurre un trastorno. Pero no es un trastorno de conciencia. No. Sí, ya lo he dicho. No. Esto es trastorno afectado, porque si a un perro yo le produzco un infarto en su cerebral media, también se va a quedar dormido y no significa que ese perro sea consciente. Por eso un libro está mal. ¿Ok? En cambio, la fase de negligencia sí es un trastorno de conciencia. Claro. Trastorno focal de la conciencia. Eso sí es un trastorno focal de la conciencia. Acá no hay conciencia. Son vías de proyección. ¿Sí? Entonces, todo lo que digo se demuestra con hechos. Tampoco es encefalopatía, ni este trastorno del despertar encefalopatía. No. Eso que hablan los que no saben, que son la mayoría. ¿Okay? Les aseguro que los otros grupos de su promoción que están recibiendo clase en otro hospital, les están diciendo que esto es un trastorno de conciencia. Sí, de hecho sí. Así les van a decir. Y los pobres no saben que están aprendiendo mal. Y así van a quedar marcados para siempre. Es la verdad. Es la verdad. Y yo tengo razón. Yo puedo explicar todo lo que digo. En cambio, los otros no pueden. Porque la neurología es muy difícil. Y para que alguien les enseñe, tiene que saber bien. Yo sé que la mayoría de neurólogos no sabían. Yo no sé. Bueno. Entonces hay un trastorno del despertar. ¿Ok? O puede haber un trastorno global de la conciencia. Pero global. En la que el paciente
cuando es muy atrofiado su cerebro, es un paciente muy viejo, el cerebro se atrofia y la hinchazón que se produce no es, como el cerebro está tan chiquito por la edad y le da un infarto, el edema que se va a producir no alcanza a aplastar el SARA, pero sí lo va a poner confuso o demente, cualquiera de las dos. Pero la confusión y la demencia son trastornos globales de la conciencia. ¿Ok? Entonces, más todo lo que ha habido acá. Eso es muy importante. Obviamente, el trastorno global o el del plano me va a permitir darme cuenta si estén en fases y vigencia, pero va a haber todo esto además. Va a haber ni siquiera en mi pareja, va a ser una hemiplegia. Y va a ser bien proporcional, porque si es extenso, está afectando la base basal tácitamente. ¿Okay? Entonces, más por eso dice, más lo ha habido todo lo previo que estaba causando. Esto más todo esto. Entonces, clínicamente yo puedo saber el tamaño de un infarto y tengo que ir a evaluarlo día a día para ver si está evolucionando o si está creciendo. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene esto el primer día, me asusto porque ese paciente se puede morir. Un infarto extenso tiene 80% de riesgo de morirse. ¿Okay? Especialmente si es joven, tu cerebro está más completo, más lleno. Por lo tanto, la masa que va a ser es relativamente mayor en el edema a la que sea pues, un viejito, el cerebro está atrofiado y tiene bastante espacio. ¿Está con frío? Ya. Bueno, no sé qué están hechos ustedes, igual que no frío. Bueno, entonces tiene más chance incluso de morir, tiene 80%, a tal punto que hay que a veces hacer una preparación craneal, que es hacer una tapa del cerebro para que el cerebro hernie hacia arriba y no se hernie hacia abajo y el paciente entre en coma o se muera. ¿Okay? Pero esto es algo que a uno lo asusta y lo deja al paciente con la unidad de cuidados que tener su observación, porque ese paciente puede morir incluso a veces en la sala de operación. Solamente operan acá cuando son jóvenes, cuando son muy viejitos ya se echa tierra por la edad. Bueno, acá sí está bonito el ejemplo de un infarto extenso. Ven cómo está el territorio cerebral medio completo, como les dije. Ven cómo la línea media, el ventrículo de este lado se está desplazando y se ha aplastado y la línea media se ha desplazado. Sí. Si es que esto no está apretando el SARA, el paciente va a tener confusión o Es un trastorno global de la conciencia. y si es suficientemente el volumen para aplastar el SARA, ya se va a quedar, comienza así mismo, somnoliento, de ahí empeora el infarto el segundo día, o dominado, entra en letargo, sopor y coma. Y si sigue avanzando, muere. Tiene que ponerle un tubo, meterle un ventilador, y si es muy viejito, no le dicen chao. Por la posibilidad para que se complica con neumonías intrahospitalarias, todas las complicaciones y la mayoría se mueren. Así que cuiden sus arterias, no estén comiendo porquerías para que no terminen cuando sean mayores, por supuesto. Pero de joven o de viejo se paga lo que los excesos de la juventud, por si acaso. Acá tenemos un infarto geométrico córtico subcortical, una hipodensidad. Bueno, el término correcto en tomografía es decir, hipodensidad. Sí, pero En ¿qué las significa? clases se dice hipointensidad. Esa es una... Tengo una hipodensidad córtico subcortical geométrica. Y eso corresponde a un infarto de la rama inferior de la cerebral media. Es solo un pedazo de esto. Este es el tronco de la cerebral media y esta es una rama. La cerebral media viene así y tiene dos ramas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Y la rama inferior va a irrigar la parte, lo que se ve como posterior en la tomografía, y la rama ascendente irriga la parte que se ve como anterior, por si acaso. Y acá, si esto es el hemisferio derecho, me va a dar qué síndrome. Dilo. Heminegligencia espacial contralateral izquierda. Y si esto fuera el hemisferio derecho, ¿qué me va a dar?
Si fuera el izquierdo, ¿verdad? Si fuera el izquierdo, A una fascia, apraxia. afasia, más, Apraxia. no, más Ah, leminoso. hemianopsia. Hemianopsia. Exacto, más hemianopsia. Bueno, tanto la hemianopsia como la fascia usualmente se asocian con la hemianopsia. No siempre, pero usualmente. ¿Ok? Dependiendo si está una lesión un poquito más atrás o más adelante, va a producir hemianopsia o no. ¿Ok? Y acá pues tenemos una lesión pequeñita, redondeada en la zona de los ganglios basales, que es un infarto menor molecular, que me va a dar, ya saben que síndrome, que sí, que hay dos en el examen, esto. Esto es esto. Esto es esto. Y esto es esto. ¿Está claro? Sí. Ya. Bueno, ya hablamos de los síntomas, de los patrones de instalación anamnésica, del examen, hasta de imágenes. Y ahora vamos en lo que acaba toda la evaluación anamnésica, en lo que acaba toda la evaluación del examen. Ya hemos visto al comienzo la anamnesis, hemos pasado por el examen, ya persona, todo esto es anamnesis, ¿okay? Todo esto es anamnesis. Acá el examen, bueno, las imágenes, para terminar haciendo los síntomas o problemas. ¿Sí? Porque hasta ahí van a ser evaluados. Y si me dan etiología, tienen su plus. No es obligatorio, pero tiene un plus de que hace el etiología. Bueno. El síndrome más frecuente es el síndrome que ya se ha hablado del síndrome de déficit neurológico focal agudo, ¿okay? Que puede ser subcortical o cortical. Y agudo ya saben a qué se refiere, agudo o hiperagudo, ¿no? Pregunta, ¿un síndrome isquémico me va a dar un déficit focal subagudo? No, agudo y hiperagudo no tendría. ¿Y crónico? Menos. Menos. Ser soso. Entonces, ¿lo tienen claro? Ya. Entonces tienen que poner déficit neurológico focal agudo, por eso está subrayado acá y aquí, acá. Y encima pueden ponerle, si son bien capos, subcortical, cortical o córtico subcortical. ¿Cuándo? Poco cortical. Eso ya para el más capo de todos. Eso ya, pues, me hace abrir los ojos y su nota para. ¿Cuándo es cortical? Cuando afecta la región cortical, como veo acá y como veo acá no hay función cortical. ¿Y cuándo es subcortical? Acá te veía subcortical, acá también se puede ver acá también. Entonces este es córtico subcortical, este córtico subcortical y este subcortical. Por eso dice puede ser subcortical y o cortical. Ese para que cabo. No sé si llega a eso. En el examen lo tenemos en cuenta. Y aunque tengan, fíjense, un dispositivo espía, el examen no lo van a poder aprobar sin estudio, por si acaso. Porque como vienen casos clínicos, eso solamente para que aprendió. Pueden tener ustedes hasta un lente espía en su retina, en su retina, implantado un chip. Que lo venden, pueden tener sus lentes, un dispositivo espía, ¿sí? Su lapicero, su pulsero. Yo ya sé que hay todos los dispositivos espías y tengo un dispositivo antiespía por si acaso. Voy avisando. Si alguno es chapado con algo de eso tiene dos tipos de. Se le quita el examen, se le expulsa y se le reporta. Por si acaso, por el bien de ustedes, están advertidos, porque eso son actos morales. ¿Okay? Bueno, y acá no podemos promover eso de ninguna manera, eso tiene sus consecuencias, y son consecuencias bien drásticas, al menos en neurología es bien drástico. Pero aún así, el examen está hecho también diseñado contra esos dispositivos. Per se, examen per se.
pueden tener ustedes hasta un neurólogo al otro lado y de repente no la va a hacer. Claro, ha aprendido diferente. Porque, exactamente, porque desde el comienzo ellos no manejan los conceptos que ellos Lo estudian. básico. Es totalmente diferente. Por eso es que lo mejor es que estudien lo que les estoy dando. Es el mejor camino, la mejor receta para que les vaya bien, siempre. Estudiar y ser honestos. Bueno, también puedo tener yo una crisis epiléptica. ¿Cuándo? Asociado, o a veces no, pero usualmente asociado a un déficit neurológico focal agudo. Cuando la lesión es cortical. Si yo tengo una crisis epiléptica, la lesión es cortical. Por ejemplo, acá más 9A tenemos un paciente que tiene afasia y ya tiene una crisis epiléptica. ¿Okay? También puedo tener una confusión o delirio, o incluso demencia. ¿En qué tipo de infartos? Un infarto extenso, pero asociado a con focalización. Miren cómo pongo el síndrome. Confusión con focalización. ¿Y eso qué cosa va a hacer? Un infarto extenso. Puedo tener focalización cortical, subcortical. Acá tengo. Puedo tener crisis epiléptica con déficit neurológico focal agudo. ¿Eso qué va a hacer? Un infarto córtico subcortical. ¿Ok? Puedo tener un trastorno del despertar agudo con focalización. Acá es el síndrome. Así va a venir, miren, acá son todas las opciones. Es un infarto extenso. ¿Sí? Puedo no tener ningún síndrome. Si hay personas que se les hace a veces tomografías ocasionales, resulta que tienen varios infartos chiquitos. Dice, ¿cómo, doctor? Si yo no tengo nunca he tenido nada. Sí, pues señores, que los infartos pueden caer, como son pequeños, en áreas cerebrales subcorticales no aparentes. O sea, sí va a sentir una coquilleo, una molestia que no le va a dar importancia ahí. Como cualquiera puede tener una sensación rara y no le gusta nada. Sí. Entonces no puede no dar ningún síndrome clínico aparente. Se llaman infartos silentes. Pero eso no pertenece a una sindromización, no se sindromiza eso. Los síndromes están acá, solamente que esto lo agrego para saber de que puede no darme ningún síndrome. ¿Sí? Ya lo tienen que, hasta allá se los estoy dando escrito, ¿ya qué más quieren? ¿Quieren que se lo mastique? No. Que lo traigan ustedes, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Soy un pelícano. Pollo, pavo, pavazo. El diagnóstico diferencial, muy importante. Bueno, en mi grupo ya les dije que el síndrome de déficit neurológico cada uno tiene 7 etiologías. A ver, cálmense. Hablo fuerte, como digo, fuerte. Puede ser una severa. Mira, ya no te escucho. Procesos expansivos, vasculitis. No, vasculitis es severo. Proceso expansivo, ¿vale? Procesos expansivos. Crisis epiléptica. Crisis epiléptica. Van 3 de 7. Tienes hasta ahora menos de 10. Crisis epiléptica, severa, procesos expansivos. Hasta ahí llegas, pero Perdón. ya no hay nada. Estefano, ¿verdad? Eléctricos, Y trastornos metabólicos, muy bien, como hipoglicemias, hipocalemias, hiponatremias, síndrome de vasoconstricción se ve muy bien, que produce cefalea, en vasculitis, en migrañas, después del infarto, en problemas de consumo de cocaína, feocromocitomas, todo lo que se espera. 6, wow, enfermedades desminimizantes. Casi llegas a 20 ya. Y por una no llegas. Y síndrome conversivo. Bueno, todo está ahí. Todo está ahí. Escrito. Bueno, pero ya lo saben, diagnóstico diferencial. Si está en la lámina, puede ser pregunta de examen. Lo sé. Porque ahí yo digo, ahí se insiste. No lo saben, que no hayan estudiado, se pueden a reclamar y a llorar con su abuelita.
Bueno, el ACV lacunar, ya saben, acá está justamente el dibujo de las arterias perforantes. Son delgaditas. Estas son, miren, estas arterias de la carótida, la cerebral anterior, es un corte coronal. Coronal es así. Wow. ¿No? Una vista anterior posterior. Es un corte coronal del cerebro. ¿Ya? Donde se ve el vaso sanguíneo, esquematizado por supuesto, la carótida, cómo se divide en cerebral anterior, cerebral media, con sus ramas, ¿ok? Y justo en la porción inicial, se llama de la cerebral media, este es un ejemplo de cerebral media, porque la cerebral anterior también miren cómo tiene unas perforantes, ¿ven? La cerebral anterior miren cómo tiene perforantes. Y la cerebral posterior, que no se encuentra en ese gráfico, también tiene sus perforantes. ¿Okay? La cerebral media, miren cómo tienen estas perforantes, y ya no son vasos de transporte, sino son vasos de difusión. Y estos vasos son delgaditos. Los vasos delgaditos del cerebro que van a los oídos y van a los ganglios basales no aguantan presiones arteriales altas. Esa es la razón por la que los adultos con edad van perdiendo la audición. La arteria auditiva interna es casi como un pelito y irriga la cóclea. Por eso es normal que a partir de los 25 años comiencen a perder la audiencia auditiva. Todos. ¿Sí? Y cada 5 a 10 años va perdiendo más. Los que la tienen perfecta es entre los 10 y los 15 años. Entonces ustedes ya están en picada. Ya comenzaron ya su envejecimiento. Por eso se tiene que cuidar y comer sano. Uno puede comer toda su porquería que quiera hasta los 25 o 30 años, después ya dejen de comer basura, hamburguesas, comida chatarra, porque van a ir pegándose. ¿Qué? 25, entre los 25 y los 30 años ya no deben, tienen que cuidar sus arterias pequeñitas. Las más pequeñitas que dan más defecto están en el cerebro. No están en los pulmones, no están en el corazón, no están en ningún órgano, sino están en el cerebro. ¿Okay? Tú que estás bien delgadito, cuida todas las porquerías que estás comiendo. Aunque corras, si comes basura, la basura se queda ahí. Bueno, y ahí dice, ya prácticamente he dicho casi todo, pero lo más importante que tengo que decir de los ACV lacunares es que son pequeños, ya les dije el tamaño, ya saben cómo se forman, son las perforantes, que son vasos de difusión, no son vasos de transporte, por lo tanto no aguantan presión y se lesionan con mucha facilidad ante pequeños aumentos de presión arterial por encima de lo normal. Se presionan muy fácil, se lesionan muy rápidamente y a veces uno no se da cuenta. ¿Okay? Y por esa razón, dado que se van hacia los ganglios basales, dan síndromes lacunares. La lista de síndromes lacunares completas son de 30 síndromes lacunares los que están descritos originalmente desde los años 60, pero son 5 los síndromes más frecuentes, los síndromes lacunares más frecuentes. Ojo, que los infartos lacunares se pueden producir por arteriotrombosis o por embolia, pueden ser hemodinámicos, o sea, cualquier mecanismo puede producir un cuadro lacunar, por si acaso. Pero los síndromes son hemiparesia o hemisíndrome motor puro, o sea, una hemiparesia, solo hemiparesia. Un hemisíndrome sensitivo por una hemihipoestesia. Una mezcla de los dos, un síndrome sensitivo motor puro, también. Un síndrome motor con hemiataxia sensitiva. La hemiataxia, una incoordinación, puede ser cerebelosa, puede ser sensitiva, puede ser motora, ya lo he dicho. Y esto, cuando hablamos de un cuadro atáxico, de hemiparesia atáxica, nos referimos a una ataxia sensitiva, por si acaso, a eso nos estamos refiriendo. Y también puede dar un síndrome de disarterman notor, cuando se afecta la región más del brazo, en el brazo posterior de la cápsula interna, la parte del brazo, ahí arribita está la cabeza y en esa zona produce este síndrome
y saca la mano torpe, o sea, su mano está media torpe, no la puede movilizar bien. Ahí es donde se da eso. O sea, esos son los 5 síndromes más frecuentes de los cuadriculares o pequeños. Yo les puse el más representativo en esta lámina de acá. ¿Sí? Pero tendría que poner, no poner 30 y síndrome lacunar, no tiene sentido, no es necesario que lo sepan, que lo aprendan. Pero aprenden que adicionalmente todos estos son los que pueden estar en ese acá. No quise poner más cosas para no confundirlos y ponerlos en lo más frecuente y grueso, que sepan bien. ¿Okay? Y las causas o el mecanismo acá está, pueden ser todo. Y acá vemos una laguna. Acá no está la laguna. Y se llama laguna porque se forma como un hueco en el cerebro con fluido. ¿Okay? Por eso se dice. Bueno, acá vamos a ver, este es un corte, bueno, se ha sacado el cerebro acá, esta es una pieza anatómica, donde acá tenemos el quiasma óptico, esta es la parte de los ojos, la parte posterior, se ha sacado todo el cerebro y se está viendo desde arriba hacia abajo. Este es el quiasma óptico que ha sido cortado para que se vea todo el polígono del iris, que es, voy a dibujar acá, y esto es el polígono del iris. ¿Okay? Acá es un pentágono, parece un pentágono. Bueno, acá vamos a hablar de la circulación anterior, que es de aquí para adelante, y la circulación posterior de aquí para atrás. Esta es la carótida interna, que entra haciendo una curva y se divide en la cerebral anterior y la cerebral media. Igual acá, carótida, cerebral media, cerebral media. Por atrás han sacado el cerebelo, el tronco cerebral para ver la arteria basilar, cómo se divide en dos cerebrales posteriores. Y la cerebral posterior se une con la carótida interna en su porción distal gracias a la comunicante posterior. Y la comunicante anterior no debe acá, une las cerebrales anteriores. Y ahí tenemos el polígono. ¿Okay? Estos vasos son vasos gruesos, son vasos de transporte, ¿okay? Que se pueden construir. Pero primero se construyen con mayor frecuencia, son los vasos de función, ya saben por qué. Esa es una angioresonancia para que vean cómo nosotros no hacemos esto, no vemos cadáveres, nosotros vemos vivos y vemos esa evidencia que tenemos, las arterias vertebrales de la circulación posterior se une a la arteria basilar, cerebrales posteriores, acá tenemos la carótida, sus 4 trayectos, y se divide su parte distal en la cerebral anterior y la cerebral. La cerebral media se va a unir, la carótida interna se va a unir a la cerebral posterior por la comunicante posterior. Y de ahí es como se unen los dos sistemas carotídeos, el anterior y el posterior. Acá tenemos la distribución ya en esquemas, lo que está pegado a la línea media. Miren, acá tenemos un territorio vascular, acá tenemos otro territorio vascular, acá tenemos otro territorio vascular grande. Este es un territorio pequeño que pertenece a la arteria cordilea anterior, que es una rama distal de la carótida interna. Pero lo más importante es que ustedes aprendan los 3 grandes territorios, las 3 arterias principales que acabamos de mencionar en el polígono de Willis, que es el territorio cerebral anterior, que va pegado a la línea media en la parte anterior del cerebro, la cerebral posterior que va pegado a la línea media en la parte posterior del cerebro, y lo que queda, lo que les dije, desde el cuerno posterior y el cuerno anterior casi es una línea perpendicular hacia la superficie cerebral, todo eso es la cerebral media. Son los territorios de los troncos arteriales. ¿Cuáles son los troncos arteriales? Estos. Cerebral media, que es el tronco de la cerebral media, cerebral anterior y cerebral posterior. Esos son los troncos. Esos se abren diferentes y dan lesiones, por ejemplo, solamente en este segmento, en una partecita por acá, o en una sola partecita por acá, ya
dentro del territorio es una sola área. Entonces pertenece a una rama de la cerebral posterior, pueden decirlo así. Entonces, cuando ustedes hablen de infartos cerebrales o accidente cerebrovascular isquémico, tienen que dar el nombre de una arteria. No se dice un infarto del lóbulo o hemisferio parietal derecho. Eso para las hemorragias. Para los infartos, que se dice el nombre de las arterias, y por eso estoy acá perdiendo el tiempo con ustedes, dando el nombre de las arterias. Porque así es como se dice. Los infartos son diferentes a las arterias, es una nomenclatura. Este es un corte coronal, donde vemos el mismo gráfico que el corte transversal del cerebro, cerebral anterior, pegado a la línea media, cerebral posterior, pegado a la línea media, y lo que hay entre cerebral medio. ¿Ya? Acá tenemos los ganglios basales. Cerebral tan profundo. Y acá tenemos cerebral anterior, cerebral posterior, cerebral media. Esto en verde, son las perforantes del cerebral anterior. En rojo, las perforantes de la cerebral media. En naranja, las perforantes de la cerebral posterior. Y esta es de la cordillera anterior. ¿Dónde es la cordillera anterior? Es la última rama de la carótida interna. Acá están los dibujitos, me dice la leyenda. ¿Ok? Más de lo mismo que hacemos todos los minutos para que no se lo olviden. Acá, bueno, la cerebral media, sus famosas testículos estriados, quedaron su parte lacunaria, la cerebral anterior, la mitad superforal. La cerebral posterior no está en este gráfico que arriba. Este es el territorio vascular posterior que comienza con las vertebrales. Las arterias vertebrales nacen en el lado izquierdo en el arco aórtico y va por la apófisis transversa, hay un agujero que se llama agujero vertebral. ¿Okay? Por la apófisis transversa de C6, o sea, cervical 6, va ascendiendo hasta C2 y de ahí entra al agujero magno, está entrando acá al agujero magno y sigue subiendo por el bulbo y en unión del surco bulbo protuberancial se une a la otra arteria vertebral para formar la arteria basilar que se forma desde el puente, desde la unión del puente con el bulbo, en el surco bulbo protuberancial, y va hasta la parte superior del mesencéfalo y se divide en dos cerebrales posteriores, que con la comunicante se une a la carótida, para la cual da la cerebral media, la cerebral anterior con la comunicante. ¿Sí? Esta arterias, esta circulación posterior tiene tres arterias importantes que irrigan el tronco cerebral más el cerebelo y otras pequeñas que irrigan solo el tronco cerebral. ¿Okay? Las tres importantes son, una nace en la arteria vertebral, que se llama arteria cerebelosa posterior inferior, que da un síndrome de Wallenberg-Pica, justamente hoy hemos visto una paciente que tiene ese síndrome. Otra que nace en el puente, que se llama la cerebelosa inferior, que es esta de acá, son arterias más grandes, y la que da el mesencéfalo es la cerebelosa superior. Y las pequeñas que están en el camino irrigan la parte la parte paramediana y intermedia del tronco cerebral. Lo vamos a ver en un gráfico. ¿Okay? Estas cerebelosas irrigan las partes laterales del tronco cerebral y los hemisferios cerebrosos. ¿Okay? Bueno, en este corte, este es un corte transversal. ¿Okay? Imaginemos que es el puente. Claro que ningún corte no pertenece al puente, pero es un puente. Acá la arteria basilar, esto es un corte transversal y veo tres tipos de arterias que nacen. Esta es la línea media. Veo que la primera, que son las arterias paramedianas, están bien pegadas a la línea media de la segunda, las arterias circunflejas cortas, que irrigan la parte del tronco cerebral, pero lateral, parcialmente. Las circunflejas largas terminan de irrigar la parte lateral del tronco cerebral, más el cerebelo adicional. Y acá se ve muy bien en este gráfico. Acá tenemos las vertebrales, entonces el bulbo, acá tenemos el puente, acá el mesencéfalo, acá vemos cómo sale de la cerebrosa posterior y irriga hasta el cerebelo.
acá cerebelosa inferior, irrigas el cerebro. Cerebelosa superior, irrigas el cerebro. Mientras que estas no irrigan el cerebro, se quedan en el tronco. Como este de acá, se quedan en el tronco. Este se va, este atrás. Y da síndromes diferentes. ¿Okay? Bueno, esta es una resonancia, angioresonancia, donde vemos las arterias vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores. No me dicen más nada, pero lo que vemos acá, miren, esto es algo ya patológico. Acá tenemos una arteria vertebral que está yendo por los agujeros vertebrales. Acá se circula por el gran magno, forma la basilar, pero en este lado, miren que no se nota bien. Sí, está más estrecho. Está Construido. Una arteria acá no se nota. La No, no sé. porción B1 también tiene 4 porciones de la vértebra. La B1 no se observa. Miren, la porción B3 se observa aposariada. La pena, la porción última se ve porque este flujo va de Lateral, claro. pero acá está, por acá ya comienza a obstruirse y acá no se ve. Bueno, ya saben qué territorio muy cortado es este, a ver quién me lo dice. Sería la ¿Ah? rama posterior. Que hable fuerte. ¿Sería la rama posterior de la cerebral media? No. Dije que va pegado, está pegado al Ah, línea ya, media. entonces En la parte posterior del cerebro. ¿Qué arterias? cerebral posterior. Cerebral posterior. Este, Cerebral anterior. anterior. ¿Ah? Y este, Cerebral medio. este es el bulbo. A ver, ¿quién me lo dice? Bulbo sería la ¿Ah? pica, la aito, la antero. Si no, la cerebelosa superior. La cerebelosa posterior inferior. Si les digo que esto es el bulbo, Ah, claro, está más. el bulbo les dije que estaba a ese nivel, están las arterias vertebrales y ahí nacía una que va hasta el cerebelo. Claro, que la era posterior inferior. cerebelosa posterior inferior, conocida como picans, por sus siglas en inglés. Bueno, acá tenemos una lesión. Tiene forma de las orejas de Mickey Mouse, por lo tanto se me hace encéfalo. Y si tengo una lesión tipo densa acá, ¿qué arteria sería? Está pegada a la línea media del encéfalo. Paramediana. Como es una paramediana basilar, de la basilar, a nivel mesencefálico. Y acá tenemos este es el puente, la forma de pirámide maya trunca. Acá. Paramediana. ¿Sí? El río no me deja ver bien, pero es el potencial, ¿no es cierto? Sé que lo está más lejos. ¿Sí? Bueno, esto es más de lo mismo. Acá ven cómo nace. La arteria vertebral del lado derecho nace del tronco brachiocefálico. No nace el callador. Ven cómo se meten a las apófisis transversas, pero comienza en C6 y sigue hasta que se mete la vertebra por acá. Forma la basura. Entonces, síndromes topográficos en el tronco de la arteria cerebral media puedo tener hemiparesia y hipoestesia. ¿Por qué? Porque si el tronco de la cerebral media se obstruye el origen donde nace una arteria perforante, el dentículo estriado, que es delgada, solamente su ostium me va a dar un síndrome de un infarto pequeño. ¿Ok? Me parece, pues acá tenemos mi parecimiento hipoestesia. Si es el tronco mayor o una rama en mi anopsia, fascia, mi inteligencia, praxia, mi corea, todo eso puede darme el tronco. Y si es un infarto extenso, pues que vemos acá, además, tiene que tener confusión, demencia y puede tener trastornos de memoria. Las dentículas estriadas me van a dar los síndromes lacunares, que son 5 que ya he mencionado hace un momento. En la línea posterior, pues el infarto va a estar acá pequeño, que hay un infarto grande. Acá te puedes dar para ver, mira.
marcha. Díganme, ese paciente puede estar su hemiplegia espástica de derecha y puede hablar bien y no tiene trastorno de campo visual. Entonces, ¿qué arteria es? Así va a venir el examen. Se va a describir, paciente, ponga la alternativa. Bien. Vamos acá. Dale. Enseñar en tu pueblo. Algeris tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es? Unas cabales de vida. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca casa. Una grande de todo lo cogía. A ver si te sale, venga, que esto no me contenta. Y yo, Hombre. yo cogelo con... Vamos a intentar. Eso tiene la comprensión alterada. Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Y todas estas vivetas que tienen los niños en los Fuera un marciano que eran rotos. que no saben ese planeta. ¿Okay? El lenguaje va desde el silencio casi total hasta un ave. El paciente anterior tiene una Afasia. afasia del vértigo. Vértigo. Por lo tanto, la lesión, si fuera un infarto, ¿dónde estaría? Quería ser una... Claro, sí, en la izquierda, pero... ¿Cómo? ¿Quién me lo dice bien? Infarto de... Cerebral medio. No es toda la cerebral. Como es posterior, la fase vértica es posterior, mientras que la fase bronca es anterior, ¿qué rama de la cerebral media es? Rama posterior. La rama inferior. Ah, bueno. ¿Ya? Es la rama inferior de la cerebral media. Este es como es un broncante, es un infarto de la rama anterior. A ver, dale. La pausada. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Bueno, acá realmente lo que está diciendo el video está mal, porque ella no tiene una fascia bronca, ella tiene una apraxia del habla. El apráxico del habla no puede, se ha olvidado de articular. Es como si yo le quisiera hacer hablar francés. Le pongo un párrafo francés, él no puede articular. Y eso es apraxia. La apraxia también es un trastorno cortical, un déficit neurológico vocal agudo cortical, así como la fascia o la heminegligencia. ¿Okay? Y se da usualmente en lesiones de la rama superior de la cerebral media izquierda. ¿Okay? Y eso lo he traído, pero como ejemplo de apraxia, aunque el video dice afasia bronca, pero no saben lo que es una afasia bronca. Y es un video español, por si acaso. O sea, yo tengo pacientes que vienen de Estados Unidos y yo les tengo que corregir todo lo que he hecho y darles un tratamiento correcto para arreglarlo. No creen que porque están en Europa también, no, están hasta las patas. ¿Ya? De neurología, y ahora son viajan a veces para entender, y yo los tengo que entender acá. Sí, siguiente. Paciente lámina. Ya. El síndrome de la cerebral anterior, arteria cerebral anterior. Vamos a hablar del síndrome completo. Miren cómo está la distribución, si se acuerdan, ¿no? La distribución de todo el tronco de la cerebral anterior. Acá tenemos el crecimiento de todo el cerebral anterior, que es un tronco inicial. Tiene unas ramas protopolares que no dan muchos síntomas importantes. Y acá, cuando ya se separa o se divide en dos ramas, una es la pericallosa, porque es el cuerpo calloso, está bien cerca del cuerpo calloso, se llama pericallosa, y otra es la marginal, ¿okay? Con el cuerpo calloso decimos pericallosa, no decimos calloso marginal, que es la otra rama que es la que termina. Y dependiendo de que se afecta la región motora,
sensitiva va a afectarme el músculo en la zona del pie, nada más. Porque la zona de la mano y la cara, la arteria cerebral no la toca, no irriga, ese territorio cerebral medio. Entonces me va a dar una hemiparesia no proporcional. ¿Por qué? Porque la pierna va a estar mucho más afectada que el brazo o de lejos. ¿Okay? Me puede producir también una apraxia de la marcha, junto con hemiparesia o no. ¿Cómo es una apraxia? Apraxia es algo que el paciente, sin tener debilidad, no puede ejecutar. Sin tener un trastorno sensitivo, no puede ejecutarse. Sin tener incoordinación, no puede ejecutar el movimiento adecuadamente. Y es simplemente que me olvidé de caminar. Y una apraxia es así. Un lado camina bien y el otro como que no sabe dar el paso. ¿Ven cómo titubea? A diferencia de un débil. Es así, o si está espástico así. Es diferente. El apraxia es como que estuviera tanteando cómo se camina. Eso es otra cosa. La apraxia de marcha. Incontinencia urinaria porque en la región medial, en esta zona está el área urogenital. ¿Okay? Va a perder sus impulsos sexuales, digamos, su deseo, repito, lo que quiera. Pero si es un solo lado, porque el otro lado lo tenga todo. Según sea el hemisferio izquierdo o derecho. También está la región urinaria, entonces va a tener incontinencia urinaria, o sea, se le va a salir la orina. ¿Ok? Y en la región frontopolar, cuando se el tronco, cuando se habla del tronco, el paciente va a tener un síndrome de la región prefrontal y va a estar apático o abúlico, que es la apatía, que es la abulia. Apático se habla del hemisferio derecho y abúlico del hemisferio izquierdo. Apatía es pérdida, dije que en la región de la corteza prefrontal dorsolateral, en el lado derecho hay valores y en el lado izquierdo hay decisiones. Entonces el paciente va a quedar, si es un hemisferio va a quedar apático y en el otro abúlico. Si ustedes leen, si quieren leer algo sobre esta zona, específicamente un daño específico de esta zona, en la neurología hay un caso epónimo en 1853, el caso de Phineas Gage. ¿Sí? Yo no les voy a contar la historia completa porque va a tomar mucho tiempo, pero demuestra que todo lo que vengo diciendo no es cuento chino, son hechos que se confirman en la clínica. Él era un capataz más responsable que dirigía a todos y al colocar un barreno para soportar una durmiente del tren, le explotó, lo ponen a veces como una carga asociada para que explote después, pero en el momento que lo martilló, le explotó y entró así por acá, atravesó la línea media y destruyó esa zona y salió volando por esa zona así, atravesando y destruyó solamente esta zona nada más. Estaba la barra caliente, nos infectó y pudo vivir, porque en 1850 no había antibiótico, era muerto, pero no se murió y cambió su personalidad. Pueden leer si quieren el resto del cuento. Ok, entonces, además hay reflejos frontales, se contrasta, tensión, dirección de la mirada hacia el lado de la lesión, porque los lóbulos frontales me ayudan a mirar al lado opuesto. ¿Ok? Si un lóbulo frontal está dañado en este lado, el que va a predominar hacia el otro lado, la mirada va a ir hacia el lado de la lesión, va a mirar su lesión. Bueno, el síndrome de la arteria cerebral posterior, acá tenemos el gráfico, acá tenemos una rama de la cerebral posterior y van a dar varias ramas adicionales y me va a dar un cuadro de hemianopsia homónima. ¿Sí? Que tú lo has podido detectar hoy día, va a ser usualmente, la mayoría de veces un embólico, pero no necesariamente. Más importante es que escuchen la anamnesis. Lo más típico es que me viene hemianopsia homónima, pero puede ser una cuadrantanopsia. ¿Cómo es una cuadrantanopsia? Es solamente la mitad de eso. Puede también tener una cuadrantanopsia homónima. También. Si el infarto sea en los dos cerebrales posteriores, puede dar una ceguera completa. A veces viene un embolo y pasa a la dos cerebrales posteriores,
queda completamente ciego. Puede dar unos fenómenos que se llaman palinopsia, poliopsia, metamorfopsia, visión telescópica, prosopagnosia. ¿Qué cosa es eso? La palinopsia es un fenómeno en el que el paciente ve cada movimiento como que queda una sombra del movimiento, como que si estuviera viendo, así tal cual esto es una palinopsia. ¿Okay? Una poliopia es cuando el paciente le muestra algo y de pronto él lo ve eso varias veces, como si se estuviera repitiendo. Son fenómenos raros. Metamorfopsia es lo que se cuenta en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, las imágenes deformadas, o como un mundo más grande, más pequeño, lleno de cosas que parecen ser, pero la silla la puedo ver como un conejo. Vamos a decir. La visión telescópica es como si estuviera viendo a lo lejos, algo que está cerca, por ahí la veo como si estuviera lejos. Eso es la visión telescópica. Y prosopagnosia es una incapacidad para reconocer las caras, nada más. Veo la cara, le muestro cara de un presidente, todo el mundo sabe quién es, no sé quién es. Puedo reconocerlo por la voz, por otra cosa, pero por la cara no lo puedo. Son fenómenos o trastornos focales del área de la cerebral posterior. También me puede dar, como está en el límite con el área del lenguaje, el cálculo, me puede dar alexia, reculia, ya cuando está bien cercano a una rama del territorio del cerebral medio, o sea, casi en el límite me va a dar este fenómeno acá. Pero en la zona, en el centro de la visión, que es esta, no es en la periferia, me va a dar esto, que es lo más común. Dale el video. Esa es una hemianopsomonía. Ahí sale el hemianopsomonía. ¿Ven? Así ven el mundo ellos. Pero eso no significa que su esquema mental esté dañado. ¿Sí? Ven la mitad de las cosas. ¿Sí? También. ¿Ven cómo voy buscando? En cambio, un inteligente no puede buscar. Ya. Bueno, y vamos a ver las arterias de la arteria basilar. Piso 10. Bueno, la arteria basilar, ya desde la clase pasada les hablé sobre los síndromes de las arterias, los infartos de la arteria basilar, ¿no es cierto? Les hablé del Weber, del Cloud, del Benedict, ¿sí? Del fobismo encefálico, del Milan-Gubler, del fobismo protuberancial, del Balmer y del bulbar lateral, ¿verdad? ¿Y qué les dije? Les dije que usualmente eran infartos de la paramedianas, la mayoría, a excepción del Balmer o de la pica, que es el infarto de la cerebrosa posterior. Eso dije en la clase pasada, ¿okay? Entonces, como estas son las arterias pequeñas, son arterias pequeñas terminales, usualmente estos infartos pueden ser usualmente arterios trombóticos, no pueden ser embólicos. Son muy sensibles a ser dañados, pero el infarto más frecuente de todos ellos es el de la pica cerebrosa posterior. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las arterias vertebrales son arterias que terminan casi en un cono y la presión de percusión ahí aumenta mucho y afecta mucho a la cerebrosa por la presión que maneja. En cambio, se une en una basilar que se ancha y al ancharse disminuye la presión y eso hace que el efecto de la presión sobre las arterias más delgadas disminuya también y por eso es menos frecuente ahí que en la arteria vertebral. Es por el tamaño de las arterias. Cuanto más delgadita, más presión, más susceptible. Cuanto más ancha, aguanta mejor. Bueno, acá ya hablamos de la hemorragia cerebral, que es entre 10 a 20% de los accidentes cerebrovasculares. Se diferencia de los infartos por clínica, básicamente por el tiempo en el que aparece y se parece a los infartos embólicos. Realmente, cuando yo tengo un paciente con un déficit neurológico focal agudo y pienso infarto, y tengo que pensar también puede ser una hemorragia. Es mejor que ustedes, cuando acaban de suceder muchos médicos periódicos, deriven
deriven siempre, asuman que no saben si es isquémico o hemorrágico. Una hemorragia va a ser hiperaguda, pero una embolia también puede ser hiperaguda, y el manejo de ambos es diferente, porque yo les he dicho que en isquemia pueden permitirse presiones altas, en hemorragia no. La presión no debe pasar más de 150/90, jamás, imposible. Pero en un infarto sí, tiene que estar más que eso, porque si no la zona de penumbra la convierte en un infarto. Entonces digo, ¿qué hago? Y estoy en una posta médica en Huaynapunto, donde no hay nada más que mi presencia y un alma más. Entonces tengo que llevarlo rápido porque se me puede morir. No sé si le voy a dejar la presión alta o la presión baja, no lo sé. Lo derivo a un lugar donde puedan hacer la tomografía para confirmar si es una isquemia hemorrágica. Si la lesión no es hiperaguda, entonces digo, probablemente sea isquémico y ya puedo manejarlo como isquémico. Pero si es hiperaguda, no estoy seguro. Mejor lo derivo, porque se puede morir. ¿Cómo se denominan las hemorragias cerebrales? Ya no se denominan por arterias, se denominan por la presión, el área anatómica donde está. Por ejemplo, acá tengo una hemorragia lobar parietal, acá tengo una hemorragia cerebelosa, acá tengo una hemorragia mondina, acá tengo una hemorragia capsular. Ya estoy mencionándolo por la zona anatómica del cerebro donde está. ¿Okay? Entonces, estas son hemorragias parenquimatosas. ¿Okay? Pero también existen las hemorragias intraventriculares y las hemorragias subaracnoides. Entonces, según la ubicación del sangrado, son tres: la parenquimatosa, la ventricular y la subaracnoidea. Y la parenquimatosa siempre se denomina por la zona anatómica. Bueno, todas se van a mencionar por zonas anatómicas, siempre. ¿Okay? Y las hemorragias se producen básicamente porque se rompe un vaso sanguíneo, no aguanta la presión intraluminal y se raja y se rompe y sale. ¿Cuáles son las arterias más susceptibles a que se rompan? ¿Cuáles dije? Bueno, las que menos están capacitadas para aguantar presión son las perforantes. Muy bien, entonces resulta que acá yo tengo una perforante, acá tengo, esta no es una perforante, esta es una cerebrosis inferior, pero no es, se dice hemorragia de la cerebrosis inferior. Acá sí tengo un infarto de las paramedianas, tanto de la paramediana y las circunflejas, que son delgadas, y acá tengo un infarto de ganglio basal que se extendió hasta la parte superior del territorio de la parietal o la cerebral. ¿Okay? Se dice que una hemorragia es primaria. La hemorragia puede ser como causas, puede ser primaria o secundaria. Primaria, si no se conoce la causa, si está asociada a hipertensión arterial o si está asociada a angiopatía amiloide, ¿okay? O aterosclerosis. Eso es una primaria. Y lo secundario es cuando está asociada a una malformación arteriovenosa, a un aneurisma cerebral, a un tumor cerebral que se rompe. Eso es una hemorragia secundaria. La hemorragia intraventricular también puede ser primaria y secundaria. Es una hemorragia que se observa dentro de los ventrículos. Y es primaria cuando no conozco la causa. Y es secundaria cuando sí se ve una causa asociada. Por ejemplo, acá tengo una hemorragia en ganglios basales que secundariamente han derivado, se abierto hacia los ventrículos. La hemorragia secundaria también puedo tener un aneurisma cerebral que se rompe en la base del cerebro, acá está el polígono, acá tengo un aneurisma, una arteria del polígono, se rompe hacia el cerebro y entonces aparece de esta manera. Yo tengo que sospechar que eso puede ser también un aneurisma roto y ser una hemorragia secundaria, con la crónica parenquimatoso o que sea por hemorragia subaracnoidea y que se manifiestan y parecen hemorragia primaria exclusiva del ventrículo. Entonces yo tengo una hemorragia ventricular que parece primaria, tengo que buscar una aneurisma. Y las hemorragias subaracnoideas, la mayoría de las hemorragias subaracnoideas con causa tienen los traumas cerebrales, o sea, los traumas encefalocranianos, ¿no? Pero eso no es algo que requiera mucha inteligencia para darse cuenta que alguien que se ha atropellado o se ha caído del suelo venga por una hemorragia subaracnoidea, que usualmente se van a ver
con sangre en los surcos de la convexidad, que bueno, este corte es de la base del cerebro, y acá tenemos la línea interhemisférica de la región frontal, y acá tenemos la base del cerebro que dibuja el trayecto de las arterias del polígono de esa forma poligonal, y esa es la cisura de Sirio. Entonces, las hemorragias aracnoideas van a dibujar los surcos en la región de la convexidad y en la región de la base las cisternas por donde pasan las arterias grandes y donde están los surcos, las cisuras grandes, interglobales, ¿okay? Y por eso se van a ver así. Tienen una distribución muy diferente a estas. ¿Okay? Bueno, acá tenemos un aneurisma. Bueno, las hemorragias subaracnoideas, como le digo, la principal causa son traumáticas, pero no hay que ser ningún genio para darse cuenta de ello. Lo usual, el problema es cuando no viene con trauma y tiene una hemorragia subaracnoidea asociada a un dolor de cabeza. Lo primero que tengo que pensar es en un aneurisma cerebral. Acá tiene un aneurisma cerebral que se rompió y produjo un sangrado donde está el trayecto de esta arteria. ¿Dónde está el trayecto de estas arterias usualmente con aneurisma? En el espacio subaracnoideo. ¿Qué es el espacio subaracnoideo? Es el espacio entre las aracnoides y la pía madre. ¿Okay? ¿Qué es la pía madre? Es la membrana que va pegada al cerebro, va yendo por todos sus surcos bien pegaditas al cerebro. ¿Okay? Esa es la pía madre. La aracnoides es una rama delgada que está por encima de ella, y ese espacio entre ellas dos, el espacio subaracnoide. Pía madre y aracnoides. Acuérdense de eso. Aracnoide está acá, espacio subaracnoide. Y dentro de ese espacio, por ahí están esas arterias, se rompen y la sangre se va al espacio subaracnoideo, que es este de acá. ¿Ok? Entonces, también puede ser por una malformación arteriovenosa, por un tumor, y hay un 15% de que hacemos todos los estudios y no encontramos causa. No tiene causa. Listo, chicos. Gracias. Ya, gracias a ti, compañero. El miércoles la última clase conmigo. El sábado su examen. Sí, doctor. ¿Y qué aula va a hacer? Voy a separar el auditorio 5, que es el que está acá, el más grande. Ya. Bueno, van a haber ciertas medidas. Por favor, avísenos a los demás. No queremos que les pase algo feo. Está bien. ¿Ya? Así que les recomiendo que estudien, porque si no estudian, no la van a hacer realmente. El examen ya está hecho y solamente el que estudia lo va a hacer. Por demás, chao. Está bien, doctor.